Buenas noches a todos nuestros amigos de la página Jurisprudencia Policial. Previamente queremos pedirles disculpas del caso, a efectos de que hemos tenido algunos inconvenientes en la parte técnica. El día de hoy estamos inaugurando la semana de la investigación y el desarrollo de la criminalística en el Perú. Para este caso hemos tenido el placer y contamos con el enorme gusto de contar con el especialista en temas de criminalística en seguridad vial, el especialista de nuestro país, de la República del Ecuador, es el perito Henry Palacios, quien nos va a dar mayores alcances y mayores precisiones respecto al desarrollo de la criminalística en su país, ¿no? A efectos de que ha tenido un marcado avance respecto a la investigación y las tratativas, ¿no?, de los accidentes de tránsito, la reconsideración en un sistema de 3D, ¿no? Diferencia de nosotros, ¿no? Y quiero dar un saludo y un agradecimiento por primera instancia y saludarlo y agradecerle por su presencia, doctor Henry Palacios. Adelante. ¿Cómo están? Un gusto, saludos, buenas noches desde acá de la República Hermana del Ecuador. Creo que sí tengo audio, ¿verdad? ¿Sí me escucha, mi querido Ron? Muy bien, Henry. Listo, entonces, vamos a iniciar. Un agradecimiento enorme, primero a Dios y luego a ustedes por permitirme, pues, dirigir y llegar por este medio y transmitir los conocimientos y aprender también de ustedes varias experiencias, pues, ¿no? Porque esto es una combinación, un intercambio realmente de experiencias y de conocimientos que está viviendo hoy por hoy Latinoamérica en cuanto a la accidentología vial, puesto que se ha incrementado el conocimiento y esta expansión de la materia accidentológica ha enriquecido mucho a todos nuestros países, ¿verdad? Justamente este tipo de conferencias, este tipo de charlas o de webinar permiten ese incremento del conocimiento, esa expansión, y como recurso principal pues tenemos hoy por hoy la parte tecnológica, que es un soporte importante, la cual vamos a tocar en este tema, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar de primera mano con lo que es criminalística vial. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es criminalística vial, topar puntos muy importantes y neurales, y luego vamos a concluir con el segundo paso, lo que es básicamente la reconstrucción del hecho bajo la modalidad o bajo la técnica de la reconstrucción virtual, que hoy por hoy pues se despunta como una técnica, como una pericia muy importante, ya que nos permite no solamente obtener datos físico-matemáticos, sino ver en tiempo real, por así decirlo, varias perspectivas del lugar del hecho y las circunstancias realmente cómo sucedieron o pudieron suceder desde el ámbito gráfico o visual, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que es criminalística vial. Acá en Ecuador, brevemente voy a hablar sobre la capacitación que nosotros tenemos como agentes de tránsito especializados en materia accidentológica. Pertenecemos a la Comisión de Tránsito del Ecuador, el logo que ustedes pueden observar a la derecha en la pantalla, lo cual somos nosotros el brazo auxiliar o el cuerpo auxiliar de la Fiscalía General del Estado del Ecuador en cuanto a materia competente en tránsito y en su rama accidentología, específicamente en mi caso, ya que existen otras ramas como seguridad vial, como educación vial, como control y transporte público, bueno, varios otros ejes, pero nos vamos a centrar en materia accidentológica. Nosotros acá básicamente trabajamos, o me permito yo laborar dentro del área de la OIA, que está en su pantalla hacia la izquierda el logo, OIA, que significa Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, perteneciente a la Comisión de Tránsito del Ecuador. De mano trabaja este departamento con la ayuda de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas denominada UREN, también perteneciente a la Comisión de Tránsito del Ecuador.
somos el brazo básicamente de atención prehospitalaria y atención a la emergencia en cuanto a materia forense, accidentológica. ¿Por qué es importante trabajar de esta manera ambos equipos? Ya lo vamos a dilucidar en unas láminas más adelante, ¿verdad? Hay momentos importantes dentro de la escena del accidente de tránsito, ¿verdad? Recordemos que el fenómeno vial considerado como es el accidente de tránsito no es un fenómeno que se suscita en un determinado tiempo específico, sino que se tiene por objeto hacer el estudio metodológico y sistemático de todo lo sucedido durante este fenómeno vial, es decir, pre-impacto, en el momento del impacto y post-impacto, lo que denominamos también pues las fases del accidente, ¿verdad? Una vez nosotros que hayamos entendido las fases del accidente y luego arribar a la escena del hecho, nos vamos a encontrar con los puntos importantes, los momentos importantes en el lugar del hecho y atender a esa escena del crimen. Básicamente se conoce en lo que es criminalística clásica los 6 pasos para este tipo de escenas, el cual es primero la preservación, luego viene el aseguramiento, la inspección ocular y ya lo que llamamos los siguientes pasos, lo que es básicamente el procesamiento de esta evidencia con la fijación, recolección, envío. Dentro de la recolección está el envío o cadena de custodia transitorio hasta llegar a la culminación con el centro de acopio y el ingreso de la evidencia o de los indicios dentro de del centro de acopio por parte del personal responsable para esta tarea. Y por último, en el caso de tránsito, la liberación, que comprende no solamente el retirar la cinta, sino también comprende la parte de la seguridad vial que va muy de la mano, ya que nosotros, en el caso de los agentes de tránsito, en el caso de la policía, al liberar la escena tiene que tiene que obligatoriamente dejar la vía expedita para la libre circulación y que se mantenga esa seguridad vial que ha sido lacerada con el fenómeno vial que es el accidente de tránsito. Entonces, todos estos pasos comprenden relativamente la liberación. Es obligatorio por parte del equipo especializado, una vez que ha culminado, contactarse con el primer respondiente, es decir, con quien atendió la emergencia o el agente que tomó el procedimiento, para que esa vía sea expedita con total seguridad vial. No puede causar esa vía ser motivo de otro accidente, como en muchos casos se ha dado. Por ejemplo, podemos muchas veces observar que un accidente de tránsito ha dejado riego, ya sea de elementos de vidrios o restos de vidrio, o en su caso, muchas veces restos oleosos o de aceite, y eso produce otro tipo de accidente. Entonces, la parte de la liberación no es la última y menos importante, sino igual que la primera, pertenece a todo un conjunto de pasos metódicos que nos van a permitir sustentar que nuestra actuación sea la profesional y técnica. Una pequeña pregunta, disculpa. En el tema, en el primer paso de la preservación, ¿le corresponde directamente en este caso al perito de criminalístico como tu persona o también puede ser realizado por un agente, en este caso de tránsito, ¿no? De tránsito, bueno, de tu país, ¿no? Es digamos, a los hechos, si el efectivo policial o el agente de tránsito, como tú bien nos dices, toma conocimiento, ¿puedes realizar algunas acciones? De repente, desde la perspectiva de tu experiencia, ¿nos puedes indicar algún caso, alguna intervención? Así es. Dentro del protocolo general que se conoce en Latinoamérica, en el cual se encuentra de manera muy detallada en los manuales de Colombia, los cuales felicito, los manuales colombianos y el manual de primer respondiente por parte de México, que me parecen uno de los manuales más avanzados dentro de Latinoamérica, ya que especifica paso a paso o metódicamente cómo debe ser la actuación del primer respondiente. En este caso, la preservación corresponde al primer respondiente, es decir, a la persona o al agente o al efectivo policial que arriba a la escena y toma procedimiento dentro de esa vía. Entonces, básicamente vamos a encontrar que la preservación es fija para el elemento que atiende de primera instancia este suceso o hecho de tránsito.
Efectivamente, de tus propias palabras, ¿no? Y has hecho una importante aclaración. Efectivamente, después de Estados Unidos, pues México tiene un desarrollo importante en temas criminalísticos, ¿no? Seguido también de Colombia y es un gusto para nosotros también que bueno, en este caso tu patria, tu país, esté avanzando bastante en este desarrollo criminalístico aplicado a los temas viales. Continuamos, te dejo continuar, Henry. Listo. Para concretar lo que es el primer paso de la preservación, recordemos que la preservación constituye o elementalmente es el no permitir o el custodiar de manera transitoria o momentánea que la escena no sea contaminada. Sé que en el caso de la materia de tránsito es muy difícil porque primero estamos en una vía, en una escena abierta. Segundo, estamos expuestos a muchos elementos contaminantes propios de la vía o en este caso transeúntes, que muchas veces en su ánimo de colaborar a las víctimas cuando existen personas lesionadas, más bien perjudican pues, ¿no? a las labores de investigación que posterior al arribo del equipo especializado de investigación se hacen. En este caso, el aseguramiento ya lo realiza o es parte del trabajo del personal especializado de investigaciones, quienes con las cintas o el acordonamiento adecuado no solamente preservan, sino que aseguran y evitan una mayor contaminación o evitan por sí mismos la contaminación de la escena, a efectos de tener un buen trabajo, un buen desempeño laboral en cuanto a al manejo de la escena y al procesamiento de la evidencia, pues no. Listo. Normalmente en esta escena, por ejemplo, nosotros hemos sido llamados, o el personal en este caso de primera respuesta, ha emitido un llamado por medio de la central, acá el ECU 911 que le denominamos. Asiste el primer respondiente, ¿verdad? Toma procedimiento, preserva la escena, hace el llamado por medio de la central, el ECU 911, al personal especializado, arriba a la escena del personal especializado e inmediatamente, como lo decía hace segundos atrás, acordona o realiza el acordonamiento de la escena a fin de evitar la contaminación de la misma o en su defecto de minimizar los riesgos de contaminación de esta escena. Ustedes podrán observar que existe un buen perímetro en donde pueden no solamente realizar fotografías, sino tomar realmente una buena labor por parte del personal especializado sin que interfiera ninguna persona. Es muy importante hacer el acordonamiento adecuado porque si no lo hago va a permitir de que se burle el acordonamiento por parte de las personas que quieren ingresar o aún no burlando, si dejamos la cinta de acordonamiento muy cerca de las evidencias, puedan ser de igual forma contaminadas. Muchas veces observamos que la cinta es parte de la evidencia. Vamos a suponer que la cinta hago un nudo o un amarre en la evidencia, en este caso, que es la motocicleta, y no expando mi acordonamiento. Entonces eso va a perjudicar porque va a tener de mano el curioso, la persona que quiere colaborar, aunque no tenga conocimientos de criminalística, y va a perjudicar la escena. Entonces es importante el tipo de acordonamiento. Nosotros dentro de las materias que dictamos, hay una materia específica para los tipos de acordonamiento en donde se vienen, pues, están basados en los tipos de acordonamiento, ya sea por tipos de amarre, por la geometría del acordonamiento. Existen varias técnicas también dentro del acordonamiento que el personal especializado debería de conocer. Como les comentaba al inicio, nosotros no laboramos como Departamento de Investigaciones solos, sino tenemos nuestro brazo prehospitalario, el cual es la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas. En este caso, podemos observar a la izquierda de la pantalla la imagen donde se encuentra la unidad motorizada de rescate y emergencias médicas, el cual tiene todo su equipo de estricación, equipo de salvataje, y equipo de primera respuesta hospitalaria. A la imagen derecha ustedes podrán ver el equipo de estricación neumático e hidráulico, el cual ayuda muchas veces a liberar personas atrapadas, a retirar, a hacer el levantamiento respectivo del cadáver o de la persona fallecida mediante los protocolos bajo la OFDA, USAID,
que es el ente encargado a nivel latinoamericano y el Caribe en cuanto a respuestas en emergencias o desastres naturales, ¿verdad? Ellos están certificados y asimismo han certificado, porque son capacitadores, han certificado a varios países, entre ellos México, Colombia, Chile, y creo que también está el país hermano de Panamá. Entonces, básicamente también tenemos un personal de apoyo especializado. ¿Qué es lo bueno de tener un personal de apoyo especializado de nuestra propia institución? Lo bueno es que ellos están capacitados para dar atención prehospitalaria, pero a la vez tienen conocimiento de criminalística. Entonces van a dar la atención prehospitalaria tratando o evitando en lo máximo contaminar la escena, ya que ustedes, si se percatan muchas veces, la policía o el cuerpo de agentes de tránsito asiste al lugar, pero existen víctimas. Y el cuerpo de bomberos, quien muchas veces no tiene conocimiento de criminalística, en el afán de atender o dar la atención prehospitalaria para salvar esa vida, que es lo importante, pero también contamina muchas veces la escena. Entonces, este personal de nosotros está capacitado justamente en esos dos ámbitos: preservar la vida, que es lo más importante, y dar la atención prehospitalaria, pero también cuidar de que no se contamine más de lo que ya se encuentre, o evitar en su totalidad contaminar la escena del hecho. Claro, con lo que acabas de precisar, bueno, un poquito tomando la realidad de la realidad peruana, ¿no? Nosotros, el personal policial, bueno, al tomar conocimiento de repente de un accidente de tránsito, acude al lugar y pues existe de repente una persona que se encuentra herida dentro del vehículo, ¿no? Y muchas veces el bombero, ¿no? De muy buena voluntad, ¿no? Como tú lo acabas de decir, tiene preocupación fundamental por la vida, ¿no? Y bueno, utiliza mecanismos de repente como motosierras, ¿no? Para cortar y, ¿no? Y un poco contaminar el tema de la escena del crimen. Bueno, es un desarrollo bastante importante, bastante profesionalizado lo que estoy observando y lo que observamos, ¿no? Lo que estamos siguiendo. Y además quería preguntarte, porque no me quedó un poquito claro, ¿podrías explicarnos, por favor, qué es lo que exactamente realiza esta máquina de estricamiento? Porque no me quedó claro, o sea, veo la imagen, pero me gustaría que con tus palabras, de repente, para nosotros los peruanos no utilizamos mucho esa palabra, ¿no? Exactamente qué hace esa máquina, porque la veo y me gustaría saber que nos explicaras, ¿no? A los Claro. seguidores de la página. Sí, verá, el equipo de extricación son equipos neumáticos y neumáticos, es decir, trabajan con cierta presión de aire, como por ejemplo rotomartillos, equipos de corte, y también por la parte hidráulica, es decir, mediante las pulsaciones y compresión de líquido, realizan los movimientos de los equipos de rescate. En este caso, por ejemplo, las tijeras de corte metálico o los expansores. Muchas veces necesitamos cortar por A o B motivo los parantes para hacer la liberación de la persona por la parte superior, es decir, cortamos los parantes anteriores y hacemos un levantamiento o pliegue hacia la parte posterior del techo. Cortamos la parte, si ustedes aquí observan el cursor, cortamos, hacemos puntos de liberación o cortes de liberación en la parte superior de los parantes anteriores del techo y liberamos y plegamos hacia la parte posterior para hacerle la liberación de la persona atrapada. Por eso se llama extricación, porque es una liberación, ¿no? También hay unos expansores que se ubican en la parte de la puerta, y lo que hace es estirar toda la parte anterior desde donde se sujeta la puerta o los puntos de sujeción de la puerta, y también expande lo que es el parante anterior, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de dónde se encuentra en este caso la víctima, para poderla retirar desde la puerta, desde el costado de la puerta. Entonces, todo este tipo de maquinarias trabajan obviamente en el equipo, en el sitio, no son eléctricas, son neumáticas e hidráulicas, justamente porque también tenemos los fenómenos viales o accidentes en el ámbito rural, pues no, donde no podemos o es muy dificultoso conseguir energía eléctrica. Entonces, ha sido uno de los puntos fuertes dentro de la institución, y ha sido uno de los puntos fuertes también pues dentro del área investigativa, porque realmente evita la contaminación, que es lo que nosotros más queremos. Recordemos que hay un principio que nosotros no manejamos, que
las evidencias son testigos mudos, ¿verdad? Y no podemos dejar pasar el tiempo para poder transcurrir y hacer que esas evidencias hablen por sí mismas dentro de una imagen, en el caso de la perenización fotográfica. Continuamos, ¿le parece, mi estimado amigo Roy? Aló, ¿sí me escucha? Sí, Listo, se escucha bien. Continúe, por favor, estimado Henry. listo. Entonces, aquí he considerado poner una gráfica en donde vemos un trabajo por parte de, en conjunto, por parte del rescate, que es la unidad de rescate de emergencias médicas, y el personal especializado de investigaciones de la UIAC. Aquí justamente pues se está haciendo la liberación de una persona fallecida y luego es trasladada hacia la unidad de medicina legal, vehículo isométrico, donde es ingresado pues y trasladado hasta la morgue o centro forense para realizarle las autopsias médicas legales correspondientes, ¿verdad? Encontramos también el personal especializado en investigaciones que realiza el procesamiento de la evidencia, que es el que se encuentra con el traje antifluido. Ellos realizan la toma de muestras, de diversas muestras, pues restos de vidrio, máculas de sangre, hacen el levantamiento de restos pilosos o de cabellos y todo lo que es concerniente al procesamiento de la evidencia o de los indicios encontrados. Vamos a hablar también un poquito de los métodos de observación. Básicamente nosotros dentro de la criminalística clásica vamos a encontrar 5 o 6 métodos, pues, cuales comprenden como el método de zonas, método radial, el de criba o malla, el de espiral, punto a punto y el método abanico. En accidentología nosotros, en la mayoría, y en esto lo tengo bastante marcado por cuanto de los escenarios o de los distintos congresos en los cuales nos hemos trasladado, tanto a Colombia, a Perú, a Paraguay, a Argentina, en donde hemos tenido conversatorios, nosotros coincidimos en que en accidentología el método más utilizado obviamente es el de punto a punto, por la característica de la escena y la característica de los elementos encontrados dentro de la misma, ¿no? Que nos ayudan a un desempeño rápido y conciso del trabajo investigativo en el lugar del hecho. Allí vemos una imagen, normalmente pues se compone el equipo de labores o el equipo de investigación de 3 personas, se encuentra un planimetrista, la persona encargada de la fotografía forense y el más antiguo que es el director de la escena, el que realiza pues las operaciones o sistematiza las operaciones de las cuales se va a tomar para poder hacer las labores forenses, en este caso en materia accidentológica o accidentes de tránsito, ¿verdad? Ah, si me escuchan, si no me escuchan, por favor, me alzan de la mano, ¿sí? Todo bien, no se preocupe, continúe. Perdón. Listo. Entonces, dentro de nuestras labores como agentes especializados en investigación, nosotros vamos a encontrar unos puntos muy importantes y primarios, el cual es la fijación. La vamos a tener de 4 puntos, que es la escrita, es decir, debemos nosotros mediante una narrativa forense, describir con palabras todo lo observado y recabado en cuanto a la información dentro de la escena que podamos nosotros creer que es pertinente para la investigación y relevante. Aún incluso los elementos que se nos puedan escapar o creamos que son sencillos y no vayan a ser utilizados dentro de la investigación. Hay que tenerlos, no descartarlos hasta hacer el análisis en conjunto de toda la fijación. El segundo punto es la fijación fotográfica, que es la más elemental hoy en día. Se maneja de lo general a particular. Obviamente nosotros vamos a tener dentro de la fijación fotográfica los planos o las vistas, ¿verdad? Primer plano, plano general. Iniciamos normalmente por el plano panorámico o plano general. Luego viene el primer plano, primerísimo plano.
de acercamiento, de detalle, y ahora último que dependiendo de los equipos especializados y sus herramientas o equipos tecnológicos, en este caso una cámara fotográfica de alta gama, una cámara profesional que tenga lentes macros para fotografiar incluso las huellas, el relevamiento de huellas dactilares o huellas latentes que se denomina también dentro de los vehículos. También podemos hacerlo en restos dejados de saliva o semen que podamos encontrar en el interior de los vehículos, que muchas veces se da. Testigos métricos que son utilizados dentro de la fotografía son regletas flexibles, básicamente de cartón o de plástico, que sirven para contar o más bien dar referencia métrica en la imagen. Y la planimetría, que consiste en hacer el dibujo de la escena, pues ayudado de un buen croquizador, en este caso una persona especializada en hacer el croquis, o en su caso un bosquejo a mano alzada sencillo, pero que contenga todas las medidas, lo cual posterior va a ayudar a hacer un plano a escala, ya desde el ámbito forense bien marcado y definido para que se adjunte dentro de los informes periciales. En este caso, brevemente lo que es la planimetría, podemos observar, pues aquí se encuentra una planimetría con un método en el cual está detallando el eje anterior, el eje posterior del vehículo, es una fijación métrica, método ortogonal, una fijación del vehículo, de la persona, en este caso de la parte superior de la cabeza y la parte inferior desde su miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Asimismo ha fijado lo que parece ser restos o máculas de sangre o vidrio en el PI que se verifica dentro de la imagen, correspondiente pues obviamente a la planimetría o a la fijación planimétrica, que también se conoce. Dentro de la fijación planimétrica tenemos varios métodos, por ejemplo el método de triangulación, que es el que tenemos sobre la imagen izquierda, en donde tenemos puntos de referencias A y B. Este tipo de métodos o esta metodología la vemos o la observamos, o más bien se sugiere que sea utilizado en curvas. Nosotros acá en Ecuador básicamente lo utilizamos en curvas, el método de triangulación. Y el método de coordenadas cartesianas, o el método también, el método ortogonal, que es el de la derecha, método de coordenadas cartesianas, que lo utilizamos para vías rectas, ya sean en intersecciones o simplemente vías rectas regulares. Dentro de la fijación planimétrica no es únicamente tomar las medidas y fijarlas a un punto, sino que también cada elemento o cada evidencia o cada indicio que nosotros podamos encontrar lleva también un protocolo dependiendo de las características propias de cada elemento. En este caso, por ejemplo, las huellas de frenada. Nosotros hemos creado un protocolo el que permite llevar a una credibilidad de la longitud de la huella, en este caso de la huella de frenada. Normalmente, ¿qué es lo que se hacía? Se tomaba una imagen como la que ustedes observan y el perito ponía o describía en la parte ya de fijación descriptiva que esa huella tenía 50 metros. La pregunta era, ¿es creíble que esa longitud o esa distancia tenga 50 metros? Entonces nosotros creamos un protocolo que las huellas menores a 20 metros, cada 10 metros, es decir, en la mitad y en el punto final, se ubicaba un señalizador como la flecha que ustedes observan al inicio, para las huellas menores a 20 metros. Y huellas mayores a 20 metros, perdón, en las huellas menores de 20 metros, cada 5 metros se ubicaba un señalizador. Y las huellas mayores a 20 metros, cada 10 metros se ubicaba un señalizador. ¿Esto para qué? Para en el caso de que exista la duda, nosotros podamos hacer una fotogrametría y podamos determinar si lo que dijo el perito es realmente en cuanto a la longitud de esa huella de frenada. ¿Hasta allí alguna pregunta, compañeros? ¿Sí?
Sí, entonces, algo más que agregar, estimado Henry. Si están observando la pantalla, porque salí un momento. Ah, ok. Entonces, volvemos a compartir la imagen. Sí, listo. De la misma manera, en la parte de los neumáticos, nosotros tenemos los neumáticos, hacemos el protocolo de medición de los neumáticos en el lugar del hecho y una vez que el vehículo va al depósito o al centro de retención vehicular, como se denomina aquí, también le hacemos las mediciones, ¿no? Hacemos las mediciones de la impresión o de la huella de frenada, que la contrastamos con la banda de rodadura del neumático del vehículo inmerso, en este caso en el accidente de tránsito. Hacemos la fijación también, la inspección física del cadáver, perdón, y con su respectiva fijación, no solamente del cuerpo en general, sino de cada uno de los miembros que posee, miembros inferiores y superiores, con el decúbito correspondiente, en el caso de dorsal si es de espalda o ventral si es vientre bajo, ¿no? La posición de cada uno, el direccionamiento de cada uno de los miembros inferiores o superiores, en este caso se mide el ángulo o posición, el ángulo o la posición del cadáver, posición del miembro inferior, para efectos de analizarlos mediante software biodinámicos. Se trabaja con biodinámica 3D, lo que nos permite tener posiciones reales y estimar proyecciones en el caso de atropellos. Aquí, por ejemplo, podemos observar unas mediciones que se está realizando y unas fijaciones que se está realizando en cuanto a un accidente con una persona fallecida. El protocolo dicta también que la persona es identificada en el lugar, es decir, nosotros retiramos, a vista de los testigos, retiramos los documentos para poder identificar a la persona que ha perdido la vida en muchos casos, pues no, de accidentes de tránsito, identificar. Y esto de aquí es fotografiado y en muchas ocasiones también se videofilma o se videograba a efectos de no tener responsabilidad en lo posterior por parte de la gente en cuanto a pérdidas de documentos o pertenencias personales de la persona fallecida. Luego que es llevado, se hace la identificación de cadactilar, como se observa en la parte inferior, la cual me va a ayudar pues a imprimir las huellas de la persona fallecida para contraste con, que queda de registro para contraste con el banco de huellas. En este caso podemos observar las dos imágenes. Estamos haciendo ensayos biodinámicos 3D. Como les decía, nosotros por eso es necesario para nosotros la ubicación y la determinación de los miembros inferiores y superiores de la persona fallecida en muchos casos o de las personas que han sido víctimas de atropellos para poder contrastar con las versiones en muchas ocasiones y los elementos encontrados en la escena del accidente. Posterior, pues hacemos lo que es el procesamiento de la evidencia. Dentro del procesamiento, perdón, de la evidencia, hacemos el recabo de los elementos, en este caso restos de vidrio, ¿verdad? O restos de neumático o en su defecto cualquier resto de material que haya quedado sobre la calzada. Hacemos la recolección, el embalaje, el correspondiente rotulado con su número serial, ¿sí? Como se observa en la imagen de la derecha. Y esto de aquí no solamente es trasladado, sino que es ingresado a un centro de acopio en donde también se fotografía esa recepción por parte de los dos agentes, el agente que hace la entrega y el agente que recibe. Tenemos a la vista el formato el formato de la cadena de custodia, en donde se hace el traspaso, pues, y el ingreso al centro de acopio por parte del agente que tomó procedimiento o el agente que hace el traslado transitorio de los elementos recabados, los elementos técnicos o indicios y evidencias.
Me avisan si voy a poner un video, espero pues que con el audio se pueda, perdón, escuchar porque el audio no sé qué tal estará en el próximo video. Bueno, aquí básicamente vamos a entrar ya en materia de reconstrucción virtual. No sé cómo esté avanzada la reconstrucción virtual en Perú o si recién está llegando este tipo de técnicas especiales allá en su país, mi estimado amigo. Estimado Henry, continúe, por favor. Sí, ok. Les hacía el comentario si ustedes dentro de su país, pues en el ámbito ya accidentológico, tienen lo que es la reconstrucción virtual, recién está ingresando. Bueno, recién se está ingresando, tengo entendido. Ok, bueno, vamos a continuar. En este caso, observamos en la pantalla pues lo que es el manejo de software. En este caso nosotros utilizamos un software forense. Hay una clasificación entre los tipos de software, los que son software denominados comerciales, software forenses y software meramente para análisis de laboratorio, que son los especializados que utiliza pues la NASA, los desarrolladores de estructuras vehiculares como Toyota, Volvo, Chevrolet, ¿verdad? Que hacen estudios de impacto breve específicamente para garantizar seguridad estructural de las personas dentro del vehículo propiamente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar nosotros este tipo de software. En este caso nosotros acá dentro de las labores que realizamos, nosotros tenemos lo que es un software forense, que es el ARAS 360. Es una versión anterior de lo que muchos conocen como el Faro Zone 3D, que posterior cambió de nombre al ser adquirido por otra persona o fue comprado por otra empresa en este caso y lo desarrollaron. Hay que tener muy en claro, hay que tener muy en claro qué tipo de software nosotros vamos a utilizar primero. Sobre todo vamos a manejar nosotros qué tipo de reconstrucción nosotros estamos observando muchas veces. Es necesario entender y saber y entender, perdón, que existen tres tipos de videos que se nos pueden ser presentados durante una audiencia o como medio de prueba o elemento de convicción. Vamos a encontrar infografías forenses, vamos a encontrar, ¿verdad?, reconstrucciones con software comerciales, vamos a encontrar reconstrucciones con software forenses y vamos a también encontrar lo que son las simulaciones. Es decir, se clasifican básicamente los videos presentados en tres grupos, que es infografías forenses, simulaciones y reconstrucciones, ¿verdad? Entonces vamos a observar en este momento un video.
Nosotros comenzamos siempre un video de reconstrucción con una vista panorámica del hecho para que el juzgador, en este caso, tanto Fiscalía, Ministerio Público, como las partes, se lleven dentro de su mente, en la parte gráfica, en la parte visual, cómo era el entorno y se sitúen dentro de este espacio físico, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a presentar siempre diversos puntos de vista o diversos ángulos de la cámara para que nos puedan demostrar realmente qué es lo que sucedió, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue la visual del conductor. En este caso hemos puesto 4 cámaras, es decir, desde los 4 ángulos en una intersección nosotros vamos a tener la perspectiva de qué es lo que realmente sucedió en el accidente, ¿verdad? No solamente nos va a permitir la reconstrucción virtual hacer unas vistas sencillas o tradicionales, que es la que conocemos, sino también vistas verticales, como en este caso, que sería de gran ayuda. Dentro de este tipo de cámaras dinámicas utilizamos 2 ángulos, los vértices opuestos a donde venían los vehículos para poder dilucidar qué es lo que sucedió. También tenemos cámaras internas o cámaras internas que simulan o me dan referencia de la visual que mantenía cada participante o cada conductor de los vehículos. En este caso, el vehículo A y el vehículo B, o la unidad de tránsito 1 y 2, que los manejan dentro de su terminología. Y tenemos también cámaras dinámicas, como en este caso, que nos van a permitir ver el momento exacto del impacto. Vamos a recomendar con una circunstancia adecuada de la conducción cómo se pudo haber evitado ese accidente. Ejemplo, lo que estamos observando, que es lo que de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana y vigente hubiera sido lo adecuado para evitar ese tipo de accidentes. Vamos a observar mediante una cámara aérea que debía de detenerse momentáneamente, luego avanzar, verificar sobre sus costados y seguir avanzando. Tenemos una cámara interna que nos va a demostrar ese tipo de maniobra que realmente el conductor debía adecuarse según la normativa legal vigente. Observar hacia la derecha, no venía nadie y luego continuar. Sí. Dentro de la reconstrucción virtual no solamente reconstruimos lo que son hechos de tránsito, sino también nosotros hemos reconstruido o hemos aportado en el ámbito penal. Nosotros, en el caso mío, yo soy netamente de tránsito, pero por las características de las necesidades que presentaba la Fiscalía y al no haber aquí en Ecuador un mayor desarrollo también en ese entonces, hace varios años nos llamaron para trabajar en el área penal común, no en el penal tránsito, y nosotros pudimos colaborar, en este caso, con la Policía Nacional, porque nosotros somos la institución Comisión de Tránsito del Ecuador, para poder conjuntamente dilucidar un hecho que se suscitó, el cual fue un asalto en el centro de la ciudad de Guayaquil. Hacemos la ubicación geoespacial, ¿verdad? Introducimos a la escena del hecho, modelamos desde cero, es decir, creamos todo el entorno de acuerdo a las medidas y de acuerdo a lo que hemos escaneado con los drones. Allí se encuentra acelerado la cámara a fin de ganar tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que custodios van a retirar valores dentro de unos locales de una empresa de custodia de valores, hacen el retiro de estos valores. Voy a adelantar, allí ya están retirando, están saliendo por la misma senda donde ingresaron y es interceptado allí por una persona, en este caso pues un infractor de la ley. Allí se hizo la reconstrucción de campo y luego se hace lo que es el análisis de balística.
en 3D, ¿verdad? Se hace lo que es la trayectoria de disparo bajo los elementos recabados en esa diligencia de campo, y luego son ingresados al software para determinar las trayectorias balísticas en el formato 3D o bajo la técnica 3D. En este caso, dilucidamos los disparos, el ángulo y de dónde provino, y la secuencia de los mismos. Voy a adelantarlo un momento. En este caso, huye, pues no, la persona infractora, resulta con la muerte de 2 personas. Ubicamos las posiciones porque se encontraban pues en debate. Ubicamos correctamente las posiciones, las determinamos, fijamos los elementos en modo virtual y sus posiciones finales según las versiones y los elementos de convicción que se encontraron en los demás informes periciales. Vamos a ver lo que es una infografía. En este caso, una infografía, para tener claro, una infografía 3D, básicamente es un conjunto de imágenes o un video que nos va a permitir a tener una idea de qué es lo que pudo haber sucedido. Es decir, yo no voy a recabar o no tengo elementos suficientes o no tengo elementos de ámbito forense para poder hacer ese video, sino que lo realizo de acuerdo a lo que el digitador o al operador del software tiene en su mente o le ha sido provisto. En este caso, ¿qué es lo que se observa? Comúnmente se observa en los noticieros que realizan un video para al espectador guiarlo de cómo pudo haber sucedido ese evento o ese hecho o ese, en este caso de materia accidentológica, ese accidente, ¿verdad? Simplemente es eso, es una guía, es una visualización que me va a informar, de allí el nombre infografía, que me va a informar brevemente qué es lo que pudo haber sucedido, sin que llegue, en este caso, pues a los estrados o llegue a constituirse como un elemento de convicción o pericia dentro de un proceso judicial. Vamos a ingresar a lo que es directamente el software con el que nosotros trabajamos, que es el ARA 3D, para que ustedes se ambienten el tipo de trabajo que desarrollamos aquí y con este software, que es un software forense. ¿Me confirma, por favor, si están en línea? Listo, entonces, brevemente lo que hacemos es la utilización del software mediante el ingreso al laboratorio virtual o a la plataforma virtual, y obtenemos lo que son los modelos de una biblioteca y ubicamos dentro de esta plataforma digital, virtual, perdón, los vehículos en donde vamos a elaborar nosotros nuestra vía, vamos a elaborar el ¿Y ese software es de uso libre, estimado Henry, o se tiene que comprar? comprarlo. Es un software forense, pero con licencia. Hay que adquirirlo. En este caso, la institución es quien lo adquirió, ¿verdad?
La institución es la que lo ha adquirido y ha proporcionado para las labores a nosotros como agentes de tránsito, investigadores de accidentes. También existen otros tipos de software, como por ejemplo, no es por hacer propaganda porque no me pagan, pero voy a nombrar los más comerciales porque son los conocidos. El Cinema 4D, que lo utilizan muy bien. Por cierto, hay un experto allá en Perú, pero que creo que estaba enlazado, no sé, Jorge García Bayona, un experto, amigo nuestro acá, muy apreciado en Ecuador, sobre todo en Guayaquil, donde nosotros radicamos, y del cual también tomamos un curso. Él nos dio un curso con Cinema 4D, no con este software, pero con Cinema 4D, un curso en donde se integraban varios software. Es decir, en el mundo comercial, en el mundo de los software, podemos integrar diversos software. Por ejemplo, vamos a integrar uno de análisis de estructuras vehiculares con un software especializado de biodinámica 3D para el estudio de atropello. Puedo integrar yo estos software. Puedo integrar también, por ejemplo, vamos a ubicar un software que sea especializado en personajes con texturas para darle mayor calidad gráfica y mayor realismo al entorno gráfico. ¿Sí? En este tipo de software que le estoy presentando es un software 100% forense, entonces tiene varias características que ya están predefinidas, es decir, no van a ser manipulables. Son las bondades de un software forense que no me van a permitir manipular en los resultados, es decir, el software va a trabajar por sí mismo. Voy a hacer un pequeño ejemplo con este tipo de vehículo. Vamos a agregar otro. Vamos a ubicarlo en la vista 2D, ¿sí? Lo ubicamos en la vista 2D, vamos a cambiarle el color para hacer la diferenciación. En este caso ya estoy trabajando predefinido, pues no. Ya en un accidente real me va a tomar un poco más de tiempo, debo de ingresar datos y entenderán, pues se lleva su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo vamos a hacer a manera de ilustración. Vamos a suponer que estos vehículos ya los he medido, los he ingresado y ¿qué es lo que tenemos? Automáticamente, si ustedes observan, las medidas que yo he ingresado, ustedes las van a observar con las trayectorias rojas, es decir, perdón, las trayectorias que yo he ingresado, la información que he ingresado, la van a dilucidar con la línea roja o con los colores rojos. Y la información que da como resultado el software la va a arrojar o va a ser visible por las líneas azules. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, pues, hay un daño en este tipo de vehículos. Obviamente, pues, no se va a observar toda la dinámica, porque, como les indicaba, hay que hacer las correcciones. Eso es de acuerdo a las medidas que yo haya levantado. Una vez corregido el error, ahora sí podemos verificar el accidente completamente. En este caso, se produce el impacto, el posterior desplazamiento de los vehículos una vez impacto, y nosotros vamos a poder observar los daños causados a través de ese impacto. Podemos hacer un estudio, un análisis comparativo de esos daños con el daño real, perdón, con el vehículo real y sus daños respectivos de cada móvil. En este caso, es los daños presentados para este tipo de vehículo, ¿verdad? Y nosotros vamos desde este punto a hacer un análisis también del conjunto de daños de cada vehículo, si yo lo deseo hacer. El software tiene varias propiedades que son muy importantes. No solamente hay que saber manejar el software, sino en el caso de los profesionales del derecho específicamente, deben de saber con qué técnica se operó cada reconstrucción o cada pericia, qué técnica se utilizó, cuáles son los errores comunes, ¿verdad? Tipo de software, tipo de acreditación, cómo se debe ingresar una pericia tecnológica. Entonces, eso posterior se lo podría analizar ya en unos cursos especializados de reconstrucción, en donde nosotros podamos saber todas estas técnicas y
información necesaria para el profesional del derecho para que haga un análisis respectivo de la contraparte, a ver si se ha ingresado de repente esa pericia de la manera correcta, ¿verdad? O si ha sido quizás manipulado, se me ocurre. En todo caso, pues, ya eso queda a criterio y voluntad de cada profesional del derecho, el especializarse también en la rama de accidentología y bajo sus técnicas o modalidades, en este caso la reconstrucción virtual, la cual nos ayuda mucho, como hemos demostrado en este video. Voy a culminar con, vamos a volver a la parte de las PPT o de las planillas, y voy a dejarlos con el artículo 460 de nuestra normativa, el cual indica el reconocimiento del lugar del hecho. La hago el fiscal con el apoyo del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencia Forense, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones. Dentro de las disposiciones ya ciertos artículos mantienen ya el área tecnológica, el área pericial tecnológica, cómo se deben de realizar. En este caso, el numeral 8 me indica, se realizarán diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, servicios digitales y medios o equipos tecnológicos. Es decir, desde ya me va en este artículo aportando a que yo puedo utilizar tecnología telemática inclusive para este tipo de reconocimientos del lugar. También tenemos otro que está muy de la mano dentro de nuestra normativa, el artículo 457, en donde a mí como perito me permite ingresar la tecnicidad y la cientificidad dentro de mis pericias. No solamente me obliga, sino que me permite más allá, porque me indica lo siguiente: criterios de valoración. La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia, que es lo que hablábamos, y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. Es decir, que yo debo de aportar con un grado de aceptación científica que esté a la altura de mi informe pericial. Mientras mayor tenga el grado de aceptación científica, mientras mayor yo disponga de ciencias, de técnicas que son avaladas por la comunidad científica, que están representadas a través de instituciones que han sido acreditadas, ese tipo de técnicas o ese tipo de cientificidad o el conocimiento aplicado a los informes periciales me van a servir de motivación y argumentación como fundamentos para ese desarrollo. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte de los presentes. Bueno, ya esto ya es más parte legal, ¿no? Más parte de trabajo de los profesionales del derecho. Básicamente, y grado actual de aceptación científica y técnica es el grado de nosotros, es de materia de nosotros los peritos, de que podamos cumplir con estos parámetros estipulados dentro de nuestra normativa. Bueno, compañeros, hasta aquí mi intervención. Espero haber aportado y dilucidado todo en cuanto a lo que más se pudo. Si tienen alguna pregunta me la indican, si no la pueden dejar por el chat y posterior se las contestaremos. A los profesionales del derecho, un saludo enorme. A los compañeros policías, sigamos en la lucha, preparémonos. Nuestro trabajo es duro, muchas veces pues con todo la poca logística, la poca capacitación que muchas veces se nos dan, porque realmente la parte de ser perito oficial o perito de instituciones públicas es muy dura, pero sabemos que cuando hay ganas y predisposición, siempre se podrá poco a poco avanzar en este mundo, en este lindo mundo de la accidentología. Hola Henry, ¿qué tal? Buenas noches. Yuri Toscano te saluda. Buenas noches, Yuri. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. ¿Ustedes manejan de repente un manual de procedimientos donde establezca o les autorice a ustedes el uso de estos software?
Específicamente que hable de software, no. Habla como estoy mostrando dentro de estos artículos similares, en donde hablan de la aceptación técnica y científica y habla de equipos tecnológicos, pero en general. No le dice que tiene que utilizar este software, sino que los equipos, herramientas tecnológicas se utilizarán como medio, como elementos de convicción o durante la realización de pericias. En este caso, por ejemplo, se me ocurre en el ámbito de control, los radares, que un radar debe de tener tal cámara, debe de estar certificado cada cierto tiempo, debe de estar calibrado cada cierto tiempo, ¿sí? Las cámaras fotográficas de nosotros también, los drones, es decir, específicamente que hable de un software, no, pero sí globaliza lo que son las herramientas y equipos tecnológicos. Y bueno, los peritos de parte, por ejemplo, o la contraparte, como el término que escucho que empleas, pueden utilizar estos mismos aplicativos o software o diferentes aplicativos. Quiero que me hables un poco de repente de la participación del perito de parte, ¿no? Que de repente puede cuestionar el peritaje de oficio en el sentido de que no se encuentra, digamos, el software que estás utilizando no se encuentra estipulado en ninguna normativa interna o ningún manual de procedimientos, digamos, porque si digamos, ¿no? Usted utiliza un aplicativo, un software que no tiene garantía o digamos un software pirata, ¿cómo podríamos cuestionar o qué es normalmente lo que cuestiona el perito de parte sobre peritaje de reconstrucción en 3D, por ejemplo? Ya, bueno, empecemos por el perito de parte. En Ecuador no existe el perito de parte. En materia penal, no así en todas las materias. En materia penal no existe perito de parte. El Estado tiene dos entidades que las realizan, en este caso la Policía Nacional por un lado y la Comisión de Tránsito del Ecuador por el otro lado. Lo que sí puede hacer la parte, cualquiera de las partes, es impugnar motivadamente y fundadamente, impugnar y rechazar los peritajes, en este caso realizado por nosotros. Y si no llega al grado de aceptación técnica y científica, lo puede realizar otra institución para dilucidar. En este caso, por ejemplo, si la Policía Nacional no existe algún inconveniente y es impugnado este tipo de elementos de convicción o esta pericia, simplemente nos llaman a la otra institución, que somos Comisión de Tránsito del Ecuador, para realizar un nuevo peritaje, en donde se pueda dilucidar si pudo haber existido un error o no. Entonces ya tenemos dos elementos de convicción que el juez deberá valorar dentro de la audiencia adecuada, ¿no? Eso en cuanto a los peritos de parte. Ahora, en el ámbito sobre si el software o cualquier debate o cualquier incongruencia que haya en cuanto a software, yo creo que la normativa no se podría extender, porque imagínense, hay cerca de 4 millones de software. Entonces, solamente en nombrarlos, imagínense, vamos a tener que crear un libro siquiera de 1 millón de páginas, solamente para el software. Entonces, eso se generaría un problema. Ahora, hay software que se van desactualizando y ya no existen. Imagínense, y la ley va a estar nombrando tantos tipos de software que cada 6 meses, por lo general, se desactualizan muchos software y nacen otros más. Entonces, sería un problema para la normativa. Por eso es que la normativa y la colombiana también tengo entendido que maneja ese punto en donde globaliza o da un entorno de terminológico abierto, donde indica las herramientas tecnológicas y equipos. Dentro de las herramientas, quienes saben de informática se sobreentienden que ya están los software. Esas son las herramientas informáticas. Y los equipos son la parte visible o en este caso pues un computador, un escáner, un equipo tecnológico. Se lo determina de esa manera, ¿no? Ahora, en cuanto a la legalidad, nosotros debemos de tener claro de que si es un software de licencia libre,
nunca me van a dar la licencia. Es decir, el creador de esa licencia no tendrá un documento para emitirlo y decir, te estoy regalando el software, porque es un software libre, es un software que yo simplemente, si deseo saber si es libre, ingreso a la página del desarrollador de este software y lo descargo, porque es un software gratuito. Las licencias free o las licencias gratuitas o licencias abiertas, no va a haber ningún problema. No así en los software comerciales en que yo sí tengo que tener obligatoriamente el documento donde estoy adquiriendo y me respalda que estoy adquiriendo el software. En este caso, pues la licencia que conocemos normalmente. Ahora, dentro de la valoración o los criterios de valoración que tenga el juzgador, lo que puede solicitar es si ese software tiene, su adquisición o tiene su documentación legal de compra del software. Eso sí puede solicitar, que muchas veces acá en Ecuador pues se ha preguntado y se ha mandado a verificar si existe realmente calibración y si existe el documento de adquisición del equipo tecnológico. Y nosotros no hemos tenido ningún inconveniente porque mientras sea legal la adquisición del software, pues simplemente se presenta a la autoridad peticionante, en este caso el juzgador o el fiscal, y se cumple con la legalidad o la normativa en este caso. Claro, y cómo calibrar, digamos, de qué manera calibrar, como calibrar este software o la calidad de este software, cómo demostrar técnicamente, digamos, en un juicio oral por un homicidio culposo, por accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Ustedes, me parece que ustedes utilizan, bueno, acá en Perú no utilizamos el término de criminalística vial, pero ustedes pertenecen dentro de de una dirección de criminalística, o sea, donde se encuentran todas las ciencias forenses, o existe o es única unidad la que se encarga de las investigaciones de índole vial. Voy a hacer mención nuevamente en la parte inicial. Dentro del logo derecho, el cual es la Comisión de Tránsito del Ecuador, nuestra entidad es 100% tránsito, 100%. Nosotros vemos desde la parte penal, desde la parte seguridad vial, control operativo, control de transporte pública, escolta presidencial, lo que es semaforización, señalética y semiótica, la parte accidentológica o la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que es a la que pertenezco. Es decir, somos una institución 100% de tránsito. Nosotros tenemos nuestras propias escuelas de tránsito. Nosotros, como se dice en el vulgo, ¿no? O conocido normalmente, nosotros desayunamos, almorzamos y merendamos tránsito. Entonces, por eso es que nosotros somos un personal altamente capacitado en materia de tránsito. La parte criminalística es un eje que está normado, nuestra institución está normada o está inserta dentro del Código Orgánico Integral Penal, dentro de los cuerpos de seguridad, la Ley Orgánica de Cuerpos de Seguridad, dentro de la Ley de Tránsito, dentro del Reglamento de Tránsito, dentro de la Ley de Servicios Públicos. Entonces, como especialistas en tránsito, nosotros somos una entidad que, vuelvo y repito, dentro de la parte penal, tránsito, nos movemos o realizamos el conjunto de labores investigativas. Por otro lado, vuelvo y repito, existe la Policía Nacional que engloba todas las materias y tiene la parte accidentológica, que es muy distinto de nosotros, que nosotros somos 100% tránsito, es decir, todas las materias que observamos son tránsito. ¿Hay una necropsia de ley allá en Ecuador? ¿Perdón? Para los conductores o pasajeros fallecidos a consecuencia del accidente de tránsito, ¿es necesario la necropsia de ley? Claro, sí, ¿O sí. la participación del fiscal para...? Sí. Claro, sí. Cuando hay una persona fallecida, obviamente debe de asistir el fiscal, debe de asistir la parte de medicina legal, el vehículo isométrico o el vehículo frigo donde se llevan son trasladadas las personas fallecidas en un hecho de tránsito,
se lo traslada al laboratorio de criminalística y ciencias forenses, se le realiza la necropsia de ley, se realizan los informes pertinentes por el médico legista y eso se adjunta dentro del proceso judicial para ser valorado como elemento de convicción o posterior medio de probatorio, ¿verdad? Excelente. Y la participación de ustedes entonces es desde que el policía primer respondiente les da a conocer un accidente con subsecuente fatal. Pero si fuera un accidente, digamos, con solamente daños materiales, no resultaría pertinente la participación de ustedes y solamente lo podría hacer, digamos, una unidad básica policial. No, nosotros asistimos a todos los accidentes. Todos los accidentes nosotros asistimos. Daños materiales con heridos, daños materiales con personas fallecidas. Nosotros somos la parte investigativa. Recuerde que acá el primer respondiente hace el trabajo únicamente de control, de sanción de infracciones tipo contravenciones o solamente de contravenciones, pero ya la parte cuando ingresa a un delito de tránsito que es considerado un accidente, ya nosotros ingresamos directamente. Son considerados Claro, también como contravenciones los accidentes solamente con daños materiales, pero también nosotros colaboramos con los informes periciales como avalúo de daños materiales, inspección técnica ocular minutos después del accidente. Eso es la diferencia entonces, porque en Perú el policía primer respondiente es que de repente una comisaría básica realiza las investigaciones de primer nivel o digamos, ¿no? Investigaciones básicas por daños materiales, por ejemplo, y ya cuando ocurre digamos, ¿no? Ya a consecuencia del accidente de tránsito fallece una persona, pues recién asume la investigación una unidad especializada, ¿no? Y Claro. esa radicaría la diferencia entre la policía de Ecuador y la peruana, ¿no? Porque si ustedes ya prácticamente van a especializarse desde el inicio hasta el final, ¿no? Y el primer respondiente solamente aislaría el lugar y esperaría que ustedes se trasladen hasta el lugar del evento del accidente de tránsito y ya cubriría pues la cobertura. Claro, así es. Justamente para el evitar, pues no, la pérdida de información minutos después de suscitado el hecho, justamente nosotros acudimos a perennizar, a preservar, a asegurar la escena. Si es que no lo ha hecho, el primer paso, el agente de tránsito o el primer respondiente lo realizamos, preservamos, aseguramos la escena y procesamos, manejamos la escena y procesamos la evidencia a fin de que esté todo relevado y esté perennizado para las posteriores investigaciones, porque eso es el inicio de la investigación, pues, ¿no? La inspección técnica ocular en el lugar del hecho. Excelente, Henry. Gracias por los aportes y ya, bueno, felicitarte por los conocimientos que tienes, ¿no? Reconstrucción virtual y lo que es la criminalística vial, un término que no empleamos acá en Perú, y la especialidad, ¿no? que manejan ustedes. Felicitarte nuevamente y agradecerte por tu participación acá en esta plataforma virtual de Henry. Un agradecimiento por parte acá de todos los seguidores. A ustedes, muchas gracias. Esperemos pues haber llenado expectativas. Esperemos también poder acompañarlos en cualquier momento, aprender de ustedes, de intercambio de experiencias y conocimientos, que es lo que más nos realza a nosotros. Un abrazo a todos ustedes, mis agradecimientos sinceros y bueno, que Dios me los bendiga y sigamos adelante. De igual manera, Henry, Dios te bendiga. Cuídate.